grabación. Yo tengo aquí ya, digamos, esto fue lo que yo les subí a ustedes. Es una práctica de examen. Recuerden que el examen son solamente preguntas de marque con X. Hay algunos, digamos, ejercicios que les puse por acá, que son ejercicios como de completar. En realidad en el examen, digamos, no va a venir así que complete, sino que van a venir así como 3 opciones, 4 opciones, y ustedes tienen que marcar la respuesta correcta y listo. Entonces, también va a ir orientado a cómo lo hemos ido viendo nosotros a lo largo del semestre, ¿verdad? Al final, siempre van a ser preguntas que en realidad se pueden responder con todo lo que hemos visto en clase. Hay algunas preguntas teóricas, hay algunas preguntas prácticas. Recordemos que esta segunda parte era un poquito más práctica. Sin embargo, sí habían algunas definiciones que uno debería conocer y es importante, digamos, entender qué era un cuartil y qué era no sé, una mediana, una moda, cómo sacar un percentil, pero eso puede ser directamente en Excel, es decir, se pueden llevar los datos, copiarlos y pegarlos en Excel y a partir de ahí utilizar la función que les esté solicitando. Entonces, bueno, pregunto, ¿alguno de ustedes, bueno, ya ustedes hicieron esta práctica, ¿verdad? Si la pudieron ver antes de hoy, y si no, pues en realidad podemos irla viendo ahí en conjunto, pero solamente como para tener una idea si ya previo a esta clase la había realizado y si había alguna duda así como específica de lo que venía acá. ¿Sí o no? Creo que, bueno, de mi parte, yo, por ejemplo, no la había hecho completa, porque es que esta semana, por ejemplo, odonto sí teníamos un examen bastante pesado de anatomía, Claro, entonces claro. creo que muchos estábamos en esas, No entiendo, pero, entiendo. pero creo que, o sea, si la hacemos acá, nosotros participamos. Sí, no, no, igual, digamos, podemos ir viendo la respuesta, más bien para no perder mucho tiempo, igual van a tener la respuesta correcta, podemos irla viendo, ¿verdad? Cómo la solucionaríamos y en realidad van a ver que en sí el ejercicio no es difícil, creo que el examen tiene como 25 o 26 preguntas, eso sí, hay que hacer una buena gestión del tiempo, pero en sí hay algunas preguntas teóricas que estudió, digamos, la puede resolver rápidamente. Hay algunas preguntas prácticas que en realidad sí tienen algún nivel de que duran un poquito más porque tienen que llevarse los datos a Excel, ¿verdad? Pero no creo, igual no son muchos datos, pueden ser 10, 12, ¿verdad? Entonces tampoco va a ser mucho lo que les tome. Igual vamos a ir viendo entonces las respuestas y más bien si hay una respuesta que ustedes o alguna duda sobre alguna respuesta o cómo llegar a esa solución, más bien podemos entonces dedicarnos más tiempo a resolver esos casos puntuales. Entonces, yo los voy a subir y quisiera, digamos, que cuando lo hagan entonces, digamos, ustedes ya tienen la práctica oficial y ahora van a tener la solución. No la he subido, pero se las voy a subir. Entonces, la idea es que ustedes el fin de semana, ¿verdad? Cuando puedan estudiar, intenten hacer a conciencia esta práctica. Vamos a ver, esta tiene en total, no las enumeré, que son 9, 10, 11, 12, pero esta pregunta 12 se divide en 1, 2, 3. Entonces 15, 16, 17, 18, 19. Digamos que en esto uno tiene que durar como 1 hora y 10, porque en total se dura hora y media, ¿verdad? Entonces como para que tengan idea de, mira, a lo que me puedo, no sé, a lo que me puedo enfrentar, las posibles soluciones y también medir el tiempo, ¿verdad? Solamente como para hacer un ejercicio más, digamos, más acorde a la realidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? La primera es los deciles son una medida y entonces uno tiene que saber si es de tendencia central, si es una medida de variabilidad, si es una medida de posición o una forma de dividir un conjunto de datos en 4 partes. Recuérdese que los deciles uno divide el conjunto, ¿verdad? Que tal vez uno descarta. No es una medida de variabilidad, ¿verdad? Porque otra forma de llegar a la solución correcta es descartando. Si yo no sé opciones, entonces voy descartando
Y como esto es probabilidad, ustedes saben, si tengo dos opciones, es un 0.5 de tener la correcta, entonces es más sencillo determinar entre esas dos respuestas, ¿verdad? Elegir la más, digamos, acertada según lo que ustedes recuerdan, que las otras que pueden ir descartando. Sabemos que no es una medida de tendencia central, sabemos que no es una medida de variabilidad. Cualquiera de las dos respuestas que uno podría decir, mira, puede ser esta o esta, es que sí, recordemos que los deciles es una forma de dividir el conjunto de datos, pero no los divide uno en 4 partes, sino que los divide en 10 partes, ¿verdad? Y los percentiles, uno divide el conjunto de datos en 99 partes iguales. Entonces, en este caso, ya uno sabe que, mira, un decil no es en 4 partes, entonces, por tanto, puede ser una medida de posición. Iguales, ustedes tienen acceso a las presentaciones y ahí claramente tenemos que los deciles, ¿verdad? Cuantiles, mediana, la mediana en sí es una medida de tendencia central, pero también es una medida de posición. Entonces, en este caso es una pregunta sumamente, digamos, con relación a la teoría, entonces simplemente es decir, una medida de posición. Luego tenemos el siguiente caso. Las siguientes son edades de una muestra de 10 usuarios de un device, ¿verdad? Y tenemos las 10 edades. Y nos dice, determine la moda. En este caso, ¿verdad? No es necesario llevarse esto a Excel y decir, mira, la moda es tanto, sino que tenemos que recordar que la moda se conoce como el número que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, una opción es que, no sé, las marquen de un color ahí o, bueno, ustedes no van a tener un Excel, pero entonces una opción es que la escriban en un cuaderno, que tengan a la par o una hoja, y entonces uno ve, por ejemplo, el 8 está acá, el 8 está acá y el 8 está acá. Se repite 3 veces. 17 está aquí una vez y está una segunda vez. Ese se repite 2 veces. 12 solo una vez está. Entonces, en general, el número que más se repite o el más frecuente en este conjunto de datos es 8. Entonces, la respuesta correcta en este caso es 8. Ahora, viene otra parte acá. Dice, las siguientes son edades de una muestra de device. Entonces, siguen siendo estas edades, pero ahora yo le quiero decir a ustedes, determine el cuantil 3, ¿verdad? Es mentira que ustedes van a sacar aquí, bueno, yo no lo haría así, ¿verdad? Que van a sacar aquí la fórmula que yo les dije que utilizaran, ¿verdad? Cuando uno no tenía acceso a Excel, sino que la opción es que ustedes puedan copiar el conjunto de datos y abrir un Excel, por ejemplo, ¿verdad? Que lo tengan ahí a mano y yo pego el conjunto de datos. Si yo pego el conjunto de datos, aquí van a ver comas, puntos. Una acción es que ustedes lo digiten a pie, digamos 12, 8, 17 y así sucesivamente hasta llegar a los 10 casos, que tal vez eso que podría uno también por algún error ver algún numerillo mal, pero una forma de ver esto, uno puede darle aquí a insertar. Voy a hacer esto, es que tengo la cámara aquí y ustedes no la ven, pero a mí sí me afecta, voy a ponerla por acá. Entonces, vamos a irnos a inicio, vamos a marcar, digamos, la fila, nos vamos a inicio, y nos vamos donde dice datos. En datos uno le puede dar acá texto en columna y entonces le puede decir delimitado, siguiente, y le va a decir que se está dividido aquí por una coma. Al dividirlo por una coma, ve cómo aquí se hacen rayitas y nos está dividiendo automáticamente el conjunto de datos en una sola, digamos, va a haber por cada columna un número. Le podemos dar siguientes, finalizar. Entonces ya él dividió, eliminó las comas, ¿ves? Y todo lo dejó en un conjunto de datos. Este último, como no era coma, sino punto, entonces lo puedo borrar. Entonces yo puedo inclusive hacer, ya con esto puedo calcular lo que ustedes necesitan, pero puedo hacerle copiar y si me gusta verlo y darle transponer, si me gusta verlo más hacia abajo. Entonces digamos que ahí tendría el conjunto de datos. ¿Qué les estoy pidiendo yo? El cuantil, ¿verdad? Entonces, una acción es, vámonos aquí, en mi compu, necesito que sea en inglés porque él está configurado así, entonces, por eso, para ustedes, digamos, si directamente le puede sacar la fórmula y podemos pedir el percentil. Cuando hablamos del cuantil 3, es equivalente al percentil ¿qué? ¿Recuerdan? Porque aquí yo marco el conjunto de datos, le doy punto y coma. 75, ¿no? 0.75. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces nada más voy a darle punto y coma acá, ¿verdad? Y le tengo que poner donde dice acá
el percentil que me interesa. Entonces voy a darle punto y coma y se pone, cuando es 75, no voy a marcar 75 en sí, sino que siempre a la forma de que Excel lo entiende, es poniendo 0.75. Profe, fíjate que yo le quería hacer una pregunta. Sí, dime, Vieras que para ¿quién la es? tarea, Para yo, ver. Pablo, José Pablo, Ajá, dime, Pablo. es que fíjate que para la tarea, bueno, yo lo intenté hacer con Excel, yo igual tengo la calculadora de Texas, la Ajá. gráfica, entonces, Excel a mí no me dio, o sea, me daba un error y un error y un error, y por más que lo intenté, no sé, me seguía dando el error, y al final lo tuve que sacar con la calculadora, pero tuve que meter todos los dígitos de la tarea, pero vieron de que no sé, me decía como un error de que tenía que meter, o sea, que algo de un dígito o algo así. Sí, yo Realmente no creo, lo entendí y yo lo intenté corregir, pero no, no sé qué pasaba. verás que a una compañera de ustedes le pasó lo mismo y era que ella lo que hacía erróneamente, ¿verdad? Es lo siguiente. Teníamos, ¿se acuerda que yo les di en una base, digamos, en una hoja, les di, no sé si será eso lo que le pasa a usted, pero podría probarlo. En una hoja les di los números o los datos en sí y en otra hoja les di como el paso a paso a seguir del ejercicio. Ella, Ujú. digamos, lo que hizo fue hacer, no sé si lo hiciste con datos, o sea, lo hacías con datos, analizar datos y hacías descriptivos. No, yo intenté hacerlo todo a mano para recordarme de las fórmulas y los comandos a la hora de hacer el examen. O sea, como todo a pie. Ajá, pero digamos, la tarea, Ah, cuando bueno. usted le daba el error, más bien para la tarea, cuando le daba el error en Excel fue, digamos, usted utilizó para sacar esto, así como lo hice yo, que es percentil, o Ajá, correcto. digamos, utiliza, bueno, el percentil o cualquier otra cosa que utilizaras datos, analizar datos y hacer las descriptivas. No, no, no hice ese, que hace el cuadro de todo, no, lo hice simplemente paso por paso, digamos ahorita, percentil y así. Ajá, una de las cosas que pasaba, ¿verdad? No sé su caso específico y puede ser tal vez algo con el Excel, pero lo que pasó con esta muchacha fue que, digamos, yo tenía los datos de este lado y ella tenía aquí la respuesta, entonces tal vez ella, digamos, quería hacer aquí percentil, ¿verdad? Y aquí, no, sí, digamos, ella, bueno, no hay, bueno, está percentil también, pero en este caso, ¿verdad? Digamos, ella lo hacía acá, lo calculaba y se iba a la hoja uno, marcaba los datos y a partir de ahí volvía a la hoja, ¿verdad? Punto y coma 0.75, por ejemplo. Voy a ver si lo hace. Bueno, aquí da este error, ¿verdad? Porque se fijaba al otro lado, pero a ella le daba un error diferente. No sé si usted pasaba de una hoja a otra para hacer el cálculo o lo hacía directamente en la hoja, digamos, donde teníamos el solucionario, que yo les dije, bueno, podrían copiar esto, digamos, bueno, de la tarea podrían copiarlo en la misma hoja y ahí resolverlo. No sé si a la hora de hacerlo, digamos, hacías eso o lo calculabas en la misma hoja. Porque No, como digamos, eran yo en la tantos, hoja de los datos ajá, calculaba todo y después solo pasaba el resultado a sí, la hoja, a la otra hoja. sí, la verdad no sé, pero pues lo que podemos hacer es que si, digamos, si quiere, ¿verdad? Puede intentar hacerlo, le toma una foto, digamos, o sea, intentar hacerlo Ajá. después, Y les digamos, mando me un toma una screen. foto y me lo manda a mí para yo revisar el error específico, pero pensé que era ese otro porque justamente eso lo vi con una de las compañeras y descubrimos que era eso, que se pasaba entre hojas, pero claramente lo podemos ver. Bueno, Ya. entonces, lo que espero que hagan acá, una acción igual, esos son 10 datos y en el examen, digamos, van a tener poquitos datos, nunca van a ser como los vimos en clase, porque en realidad es un ejercicio para que ustedes pongan en práctica lo que hemos visto, pero no pretendemos como que hagan una tesis, ¿verdad?, de examen. Entonces, pueden copiarlos a mano o pueden calcular, copiar, pegar y hacer el ejercicio que hice yo acá, o pasarlos a mano, no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Percentil, ¿cómo? Sabemos que el cuantil, y eso tienen que saber bien, ¿qué significa estar en cuantil 1? Mira, es el percentil 25, esa relación es importante, porque inclusive, digamos, teóricamente puede salir una pregunta, la mediana es igual al cuantil tal, o, ¿verdad? Justamente para que entiendan la relación entre cuantiles y deciles. Lo importante es que cada decil es dividir, digamos, eso en 10, el otro son 100 pedacitos iguales, el otro son, la mediana es justamente, digamos, si tuviera el conjunto de datos, está el 50% por debajo y el 50% en la parte superior.
Entonces, tal vez, ¿ves? No es nada del otro mundo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es esta. ¿Cómo la obtuve? Con Excel. O lo puedo hacer con calculadora, yéndome, o lo puedo hacer, digamos, haciéndola, como lo vimos en clase, ¿verdad? Cómo hacerlo si no tuviéramos Excel, pero esta es la forma más sencilla de resolverlo. Después de eso, entonces sigue otra pregunta que venía para ver, ¿cuál es la mediana? Entonces, igual, ya tengo los datos allá, solo el mismo conjunto de datos. Entonces, más bien lo hago acá, ¿verdad? Busco la función mediana, digamos, marco el conjunto de datos y creo que la mayoría de los ejercicios del examen vienen como con el mismo conjunto de datos. Entonces, digamos que esta sería como la lógica. Aquí está la respuesta correcta, ¿verdad? O sea, en 5 minutos van a terminar ese examen. Después de eso, aquí nada más lo que quiero es que tomen, digamos, esta es una pregunta muy similar a la que vino en la tarea. Aquí dice que hay un grupo B, ¿verdad? Igual con otros 10 usuarios de Levi's y se obtuvo las siguientes edades promedios. Yo les digo que ellos tuvieron como edad promedio 21.4 y la desviación estándar es de 1.14. Entonces les pregunto que cuál es el coeficiente de variación de las edades de este grupo B. Entonces, ustedes saben que un coeficiente de variación se calcula como la desviación estándar dividida entre la media o promedio, ¿verdad? Y eso, todo eso se multiplica por 100. Por eso todo esto acá está porcentual. Bueno, no está porcentual, pero si ustedes me dan estos valores, digamos yo, en el ejercicio que les dije, podemos descartar las respuestas que no son correctas, ya de una vez descarto estas dos. ¿Por qué? Porque no están multiplicadas por 100. Entonces, ¿qué me toca? Me toca identificar si es esta la respuesta correcta o esta la respuesta correcta. Hacer 1.17 entre 21.4 da 0,0546. Si se multiplica por 100, entonces al final el coeficiente de correlación da 5.46. Una forma de hacerlo es ir a Excel y poner la división o hacerlo por calculadora, como sea más fácil para ustedes, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto son conceptos. Aquí lo dividí. La primera parte tiene que ver con la tesis de medidas de resumen, que fue la sexta, y luego van a haber preguntas, digamos, de probabilidad, que fue la última tesis. Y creo que al final dejé algunas preguntas no sé si la puse aquí o no, o así está en el examen y me estoy confundiendo, preguntas de la primera tesis de la quinta tesis, que era sobre gasones, proporciones y demás. En este caso, si tenemos la media moda, esta es una pregunta conceptual y también vino algo similar en la tarea, ¿verdad? ¿Qué tipo, es decir, si la media, la moda y la mediana de un conjunto de datos nos da el mismo valor, ¿verdad? Eso se dice que entonces la distribución entonces tendríamos asimetría positiva, asimetría negativa, simétrica o bimodal. Entonces, sabemos que ser asimétrica es, ¿verdad? Que la media, moda y mediana en realidad tienen una conformación específica. Bimodal de una vez uno la descarta y uno dice, no, bimodal tan siquiera es una opción que tenga sentido en esta pregunta. Las únicas que tendrían sentido son esta o esta. Vimos que cuando la media, moda y mediana, ¿verdad? Tienen la misma distribución, se ve justamente como una montaña centrada, una montaña perfecta casi, ¿verdad? A eso uno le llama distribución normal y a esto uno le llama distribución simétrica, justamente cuando la media, moda y mediana tienen el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa si más bien la media es menor o la media es mayor? Entonces tienen que tener claro esos conceptos porque así podrían venir preguntas en el examen. ¿Ves que no es tan siquiera es complejo, digamos? Todo el ejercicio y todo el examen en sí están planteados para, digamos, hacerlo justamente con lo que tenemos o lo que hemos visto. Luego les explico esto, si el valor del coeficiente de correlación, ¿verdad? Si el coeficiente de correlación entre la estatura y el peso es de 0.4, se dice que, ¿verdad? Entonces, ya por ser positivo, ya nosotros sabemos que su relación es o positiva o directa, ¿verdad? Si fuera negativo, entonces podemos decir que es inversa. Ahora, habíamos puesto unos puntos, digamos, para identificar si algo era fuerte o leve y dijimos, si es 0.5 o para abajo, ¿verdad? De 0.5,
Entonces, digamos, la relación es leve, pero digamos, al ser positiva es directa y leve. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumento el peso, aumenta la estatura, pero digamos que levemente. Luego, si superamos, digamos, a nivel positivo, más de 0.5, ¿verdad? Y se acerca mucho a 1, entonces decíamos que este coeficiente de correlación tenía, digamos, una relación fuerte. En este caso, como es menor a 0,05, bueno, en realidad a 0,5, ¿verdad? Sabemos que el coeficiente de correlación varía entre -1 y 1, entonces se puede entender también la relación inversa, es decir, menor a -5, entonces si usted tiene entre 0 y -5, le decimos que es inversa pero leve, y si es menos 0,8, por ejemplo, entonces podríamos decir que es inversa pero fuerte. En este caso es positiva, no supera el 0.5, entonces la respuesta correcta es decir, directa y leve. Después, aquí viene otra pregunta teórica que dice, si se desea realizar una asociación entre dos variables cualitativas, ¿verdad? Esto es muy importante porque cuando ustedes estén ya, digamos que ejerciendo, ¿verdad? Y tengan un conjunto de datos y tengan dos cualidades como el peso, ¿verdad? O si estoy, el peso en sí, digamos, si estoy obeso o no, y si vienen así dos variables categóricas, uno no puede utilizar, digamos, coeficientes de correlación para hacer una asociación entre dos variables categóricas. Como lo vimos en clase, lo adecuado es utilizar la prueba chi cuadrado. Y aquí vienen coeficiente de asimetría, que tan siquiera tiene sentido, prueba de normalidad, que tampoco tiene sentido en este caso, ¿verdad? En particular, y prueba de correlación de Pearson, esa se utiliza solamente cuando las variables son cuantitativas, no cualitativas, como es la pregunta. No sé si lo que han visto, digamos, si este fuera el examen real, ¿verdad? ¿Qué grado de dificultad sienten o ven que tiene? Porque, digamos, la lógica o el examen no se parece, no es idéntico, pero tiene alguna relación a esta forma de hacerlo. Luego tenemos otro ejercicio que dice si los fallecimientos en Costa Rica, esto ya es para ver proporciones, tasas, indicadores, que era la tesis 5, si los fallecimientos en Costa Rica para el año 2020 fueron de una cantidad, ¿verdad? Entonces esto me va a interesar a mí y la proyección de la población a mitad del año es de 5 millones tanto, ¿cuál es la tasa de mortalidad de ese año? Recordemos cómo se calcula la tasa de mortalidad, es como numerador las muertes, como denominador las proyecciones de población a la mitad del año y se multiplica siempre por 1000. Entonces, si no saben la fórmula, uno se va y busca la presentación, control F y le va a buscar, ¿verdad? Y entonces en ese caso podrían buscar cómo era digamos, la tasa de mortalidad. Al hacer eso, entonces al dividir esto entre esto y multiplicarlo, nos va a dar este valor, 18.84. Podría venir así y uno decir, mira, no lo multiplicó por 1000, entonces ahí, digamos, hay un error conceptual porque naturalmente los fallecimientos, nacimientos y no me acuerdo qué más, se multiplica por 1000. Pero ahí tienen, digamos, la fórmula específica, nada más van, la buscan y con los datos de acá, con una calculadora que puede ser, o igual se pueden ir a Excel y lo pueden calcular desde Excel y ya dar la respuesta correcta. Esta es otra pregunta, la incidencia es una medida de, y en general es un promedio, es un indicador, es una tasa. Vimos que la incidencia y la prevalencia, las dos se conocían como unas proporciones, ¿verdad? Siempre es un conjunto de datos entre el total. Entonces, de esta manera, ustedes deberían contestar aquí, proporción. Igual, si tienen dudas, pueden ir a revisar la presentación, pero por el tiempo, digamos, no sé, o sea, siempre hay que estudiar porque no les da chance de ir a buscar todas las respuestas con el tiempo porque son bastantes preguntas. Después de eso, les digo que un ejemplo de proporción es, entonces tenemos lo siguiente, 0.45. Esa es la respuesta correcta, como ven lo de amarillo siempre, lo que va a venir en amarillo siempre es la respuesta correcta. Aquí les pongo 4.500. 4.500 en general es un dato, digamos, absoluto, entonces no es una proporción, igual que 45. Esto se sabe que recordemos que una proporción varía entre 0 y 1, entonces por eso siempre es 0 punto algo, 0 punto algo. Y esto en realidad es una forma de expresar un conjunto de datos muy grande, ¿verdad? Si viniera aquí negativo,
entonces sí sería 0,00 algo y sí podría ser una proporción, pero en este caso es como incrementar este valor por 10 a la 5, o sea, va a ser un valor muy, muy grande, por tanto no es una proporción. De esta manera, la respuesta correcta en este caso sería la A. Después tenemos esta parte de acá, que es justamente como lo vimos en clase. Yo les había dado algunos tics. Siempre se toma en cuenta, digamos, para poder plantear la hipótesis, la información previa o lo que yo conozco. Yo tengo mis datos de la muestra, ¿verdad? Y cuando hacemos prueba de hipótesis, la idea es poder, a partir de nuestra muestra, poder generalizar al total de la población. Entonces, como prueba de hipótesis, ¿verdad? ¿Qué tenía yo aquí? Aquí les puse aumentó. Entonces uno ya sabe que lo que uno quiere en la hipótesis alternativa, que se puede escribir como H1 o HA, ¿verdad? Así es conocida, digamos, en la literatura estadística. Entonces, lo que vamos a plantear es lo siguiente. En las dos opciones, en las dos hipótesis, vamos a poner siempre lo del estudio previo, ¿verdad? En la hipótesis nula siempre va a venir igual a algo, ¿verdad? Entonces, digamos, la hipótesis nula siempre la van a tener correcta porque ustedes siempre van a poner la media, ¿verdad? Que es lo que lo que interesa acá, o el promedio, da igual cómo lo pongan, ¿verdad? La media es igual a lo que yo obtuve en un estudio previo y siempre, siempre en mi hipótesis alternativa, yo voy a poner lo que yo quiero probar. ¿Qué quiero probar yo? Que aumentó. Entonces en matemática usted sabe que el signo, este signo de acá, así, mayor, ¿verdad? Significa que aumentó y más bien el otro signo, ¿verdad? Que es para allá, para la izquierda, significa que disminuyó. Entonces, en este caso, como aumentó, yo pongo el signo de mayor. Entonces, lo que quiero es probar que realmente haya aumentado. Entonces, voy a decir que es mayor a lo que me decía a mí mi estudio de diagnóstico. Ahora, el resultado acá, en realidad, da 4, ¿verdad? Eso nos dio una muestra. Entonces yo hago mi prueba de hipótesis, que si tuviera un software estadístico, ustedes lo calculan y al final le va a dar una probabilidad de que eso suceda. La probabilidad en este caso de que eso suceda es de 0,089. Y recuerden que para poder yo aceptar o no una hipótesis nula o mantenerla, entonces lo que tenía que hacer es compararla con mi, digamos, mi alfa o, digamos, mi medida de confiabilidad. Entonces, en este caso, el ejercicio se plasma, digamos, con un alfa del 3%. Al ser esto, eso es lo mismo que decir 0,03, ¿verdad? Es decir, este es el valor, no este de acá, no el que tenga porcentaje, sino el 0,03 es el que yo voy a comparar con la probabilidad que obtenga los datos. Entonces, con esa información yo digo alfa de 0,03, mi P valor, vamos a poner aquí, o esto también se entiende como probabilidad, ¿verdad? Mi p-value, en realidad así se dice, es menor que el alfa. Y si era menor, entonces yo puedo decir con un nivel de significancia del 97, es 97 porque decimos que alfa es 3%. Y la confianza siempre va a ser 1 menos mi, digamos, mi alfa, ¿verdad? 1 menos alfa, en este caso sería 100 menos alfa, ¿verdad? Es la probabilidad. En este caso, con un nivel de confianza del 97%, yo rechazo H0. Eso es lo que espero que ustedes sepan. Entonces, si yo les doy a ustedes una probabilidad, les digo que alfa es cierto valor y les pongo, digamos, opciones de ABC con la conclusión, yo esperaría que ustedes sepan decirme esto. Si les pongo 95, entender, no, aunque sea la misma respuesta, pero con un 95% de confianza, no, porque recuerde que alfa era 3%. Entonces, que tengan la capacidad de entender cuál sería la conclusión correcta que se da si yo les presento un ejercicio como este. Y luego decíamos que siempre que nosotros rechazamos, podríamos cometer un error de rechazar algo que en realidad no se debería haber rechazado. En ese caso, a eso se le llamamos error tipo 1. Entonces, ¿qué tipo de error podría cometer acá? ¿Cómo rechacé? Podría ser entonces el error tipo 1. Y así sucesivamente para cada uno de estos ejercicios. Aquí es disminución, entonces obviamente pongo siempre mi hipótesis nula, ¿verdad? Siempre con relación a la información de diagnóstico o la información de la que ustedes, digamos, tomen de referencia para poder hacer otro análisis y comparar con ese análisis. Y a partir de eso, si no existe información, ¿verdad? Porque podría ser que, profe, es que yo me estoy dedicando a hacer un análisis, pero
y no hay nada de información previa. Entonces la forma correcta de hacerlo es ver un cambio, sea positivo o negativo, entonces cambia un poquito las reglas del juego. En este caso hacemos lo mismo, ¿verdad? En este caso, como es disminución, aquí era aumentar, entonces me interesa que sea menor, ¿verdad? No mayor, como el caso anterior. Nos da esta probabilidad, hacemos el mismo ejercicio y en este caso igual se rechaza por ser menor. Aquí había una trampilla, ¿ves? Que aquí esto es 0,003 y usted lo tiene que comparar con 0,03. Entonces a veces podrían decir, uy, está lo mismo, ¿verdad? Pero aquí es una trampa visual, sobre todo. Y en este caso, ¿verdad? Este es cuando no tenemos casi que información previa, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos decir, mira, yo no sé bien, yo quiero saber, hay un valor teórico que yo estoy esperando, no sé, tomar 8 vasos de agua diarios, como es lo que usualmente se dice, ¿verdad? En este caso era si la edad de la primera visita cambió. Yo les voy a dar esto de acá, digamos, como para soplarles un poco. Y en este caso, todos ustedes pueden decir diferente, este es igual y este es diferente, puede ser mayor o menor, no sé. Obtuve esto de mi base de datos. ¿Tienes alguna duda? Voy, un momento. Bueno, ya lo cerraron. En este caso, no mentira. Ya lo desactivé. Entonces, en este caso, lo que estamos esperando es que cambió y la única cosa que cambiaba cuando nosotros tenemos este tipo de hipótesis es que ya no podemos compararlo con el alfa tal cual, ¿verdad? Ya no es 0,01 lo que usamos para compararlo con el 3%, sino que tenemos que usar alfa medios. ¿Qué es alfa medios? Es agarrar el valor de alfa, ¿verdad? Porque esto está aquí, perdón, el valor de p-value, ¿verdad? Dividirlo entre eso no está correcto. Por ejemplo, pues aquí está mal. Dijimos que alfa era 0,03 dividido entre 2, entonces eso nos da 0,015, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo no sé por qué ahí les hice algo mal, pero ya lo corregimos. Entonces, siempre vamos a considerar, es que no sé por qué seguro pensé que este era alfa. Entonces tenemos 0,03 y lo dividimos entre 2. Eso nos da 0,15, 0,015, ¿verdad? Y lo comparo. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar este valor de acá con mi valor, digamos, de probabilidad. Si alfa es menor que 0, bueno, en ese caso, si ese valor es menor que no es 0,05x, sino que 0,15, entonces yo puedo decir que no hay suficiente, o sea, se rechaza o no se rechaza. En este caso, tenemos este valor de pi-value y tenemos este valor de alfa. Este es menor que este. Es lo que hemos visto en otras, alfa es 0,03, pi-value es menor, entonces se rechaza. En este caso, tenemos 0,15 como valor de alfa y nuestro valor de p da 0,01. Si es menor, entonces en realidad esto cambia a que sí se rechaza. Y si se rechaza H0, entonces nuestra probabilidad, nuestro error más bien, es poder cometer un error tipo 1. Pero entonces, siempre que tenemos un cambio, lo que vamos a hacer es que el valor de alfa lo vamos a dividir entre 2 alfa medios y la comparación la vamos a hacer entre pi-value y el alfa como siempre, ¿verdad? Y normalmente nosotros agarramos alfa y si pi-value es menor al alfa, se rechaza. En este caso, este valor 0, digamos 0 significa que es 0.10 y este 0.15 quiere decir que este es menor a este, por tanto se rechaza la hipótesis nula y el tipo de error que uno puede cometer es el 1. Si yo no hubiera rechazado el tipo de error que uno normalmente obtiene cuando no se rechaza es el error tipo 2. Voy a darle guardar a esto. Y por último, esta parte, en esta clase casi no vino, ¿verdad? Casi no había personas ese día. Me imagino también que estaban en una etapa de exámenes. En esta parte de acá lo que viene es hacer probabilidades, entonces les puedo poner muchas tablitas, ¿verdad? Y hacer esto, ¿verdad? Volver a poner, o sea,
Puede ser la misma tabla, ¿verdad? Y hacer varias preguntas sobre esa tabla. En este caso les digo cuál es la probabilidad de utilizar cinturón de seguridad. Tenemos un caso acá, gente que sí usa cinturón de seguridad, gente que no usa cinturón de seguridad y niveles socioeconómicos, bajo, medio y alto. Entonces digamos que nuestra hipótesis es probar ciertas, es ver si realmente hay un efecto entre los que utilizan cinturón de seguridad y su nivel educativo. Entonces, la primera pregunta que les hago acá, si yo tuviera que sacar una persona al azar de este conjunto de datos y quiero saber la probabilidad de utilizar un cinturón de seguridad, entonces lo que vimos esa clase es que, digamos, que una probabilidad siempre va a ser el n, ¿verdad? Que cumple con la característica, se pone como n minúscula, cumple con la característica entre el total de datos. Así eso lo, digamos, el concepto básico de probabilidad. Entonces, en este caso, la probabilidad de utilizar un cinturón de seguridad, aquí están, sí o no. Entonces, en este caso, los que utilizan, el total de personas que utilizan el cinturón de seguridad son 51 entre 94. Entonces, la probabilidad siempre es un valor igual de entre 0 y 1. Entonces, esa sería la probabilidad de que una persona utilice el cinturón de seguridad. Luego, ¿cuál es la probabilidad de tener un nivel socioeconómico alto y utilizar el cinturón de seguridad? En ese caso, en una tabla de estas, tenemos que ver dónde intersecan esas dos condiciones. ¿Qué quiere decir? Utiliza, digamos, si tuviera que marcarlo ahí, son, bueno, esa no, mejor que lo marque todo. Creo que con esta. ¿Verdad? Todos estos cumplen con la condición de tener una probabilidad o de tener, de si utilizar a nivel el cinturón de seguridad. Y quiero saber que esté en nivel socioeconómico alto. Si yo hago esto, sería acá, ¿verdad? Serían estos datos. Entonces, donde se dé la intersección es el valor que a mí me está interesando. En este caso, entonces, las personas que hacen esto y hacen esto, intersecan este valor, ¿verdad? Este valor de acá está marcado por azul y está marcado por amarillo. Este solo por amarillo, este solo por amarillo, estos no están marcados y estos están solo por azul. Entonces el valor que me interesa en este caso es esta. Siempre que venga un i, entonces voy a buscar, y esto es basiquísimo, siempre que venga un i voy a buscar su intersección, ¿ok? Que cumpla con esta condición y con la otra. ¿Cuál es el caso que sí utiliza cinturón de seguridad y está en el nivel socioeconómico alto? 28. Entonces pongo 28 entre el total. Cumple con la característica 28 casos entre el total. Ahora, ya esto, le voy a quitar ese fondo porque era solo para ese ejercicio. También le voy a quitar ese color para que no afecte. Y también voy a quitar esto. Luego viene otra, y aquí le quise poner todos los ejercicios porque esta es un i, ¿verdad? Y por aquí tenía un o, ¿verdad? Y también dijimos cómo se construye cuando tengo un o. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de utilizar cinturón de seguridad o ser de nivel socioeconómico alto? Eso es diferente. Puede ser o una cosa o la otra. Hay dos formas de calcular esto. Aquí les puse las dos formas de calcularlo. La forma más sencilla es hacer esto que les hice ahorita, ¿verdad? Que en realidad es solo esta parte. Vamos a marcar acá. Y esta parte. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Bueno, esto de aquí, estos son totales, entonces no voy a marcar totales. Entonces, la idea de esto, ¿verdad? Es que yo pueda identificar que pase esto o que pase todo esto. Para eso, bien puede estar aquí y si cumple con una de las características. ¿Cuál es? Usar cinturón de seguridad, pero de nivel bajo. O si utilizar cinturón de seguridad, ¿verdad? Todos estos quiere decir que se cumple con la característica y estos de acá podrían cumplir con la característica. Cuando uno hace un O, lo que vamos a hacer es sumar probabilidades. Entonces, la forma de hacer eso es que todos los numeritos que quedan dentro, ¿verdad? Sin considerar los totales, los vamos a poner en el numerador, es decir, 8 más 15 más 28 y también este de 14, porque podría ser este o este caso. De esa manera, yo sumo 8 más 15 más 28 más 14 y siempre lo voy a dividir entre el total. ¿Cuál es el total? 94. Ese es el valor que
que siempre vamos a tomar de referencia. En este caso, la probabilidad daría eso. Pero yo les había explicado en clase, ¿verdad? Que esto es lo mismo que hacer lo siguiente. A ver si me... Para ver, insertar. En la clase de probabilidades vimos este ejercicio así tal cual. Voy a ponerlo acá. Bueno, deberían ser del mismo tamaño. Voy a quitarle el relleno que no se vea. Ajá. Entonces, esto es lo que está pasando acá. Yo voy a tener un conjunto de datos. Voy a tener un conjunto de datos que tienen esta característica y tengo otro conjunto de datos. En este caso, les voy a decir, la probabilidad de usar cinturón de seguridad, ¿verdad? Yo la puedo ver independiente. ¿Qué quiere decir? Vemos que cuando hay una intersección entre dos variables, es como si tuviéramos dos circulitos, yo los pego uno sobre otro y entonces en el medio van a quedar dos pedacitos iguales. ¿Cuál? El pedacito, digamos, azul y el pedacito que está acá de color verde. ¿Qué quiere decir? Que si yo busco la probabilidad de, digamos, de tener cinturón de seguridad y además le sumo la probabilidad por aparte de estar en nivel socioeconómico alto, estaría sumando 2 veces este valor de en medio. ¿Cierto o no, verdad? Porque en ese caso, vamos a ver, porque digamos, si ustedes agarran 2 cartulinas, hacen un círculo con cada cartulina, pegan 2 cartulinas, ¿verdad? Siempre va a haber 2 pedacitos que se intersecan ahí. Entonces, si uno quiere ver este mismo ejercicio, ustedes lo pueden resolver así, sumo este, más este, más este, más este, y lo divido entre el total y ya está. O bueno, yo no les estaría diciendo eso, pero les digo otro O. Es decir, que sea, vamos a ver, para poner en práctica esa parte de O. Yo sé que esto ya lo vimos, pero me gusta esta práctica para poderlo poner en para recordarlo. Si yo les digo a ustedes que use el cinturón de seguridad o que sea de nivel socioeconómico bajo, todos ustedes van a hacer esto, van a marcar todos los que son de nivel socioeconómico bajo y todos los que sí usan cinturón de seguridad. Entonces, en ese caso, si me dejara esto, ahí está. Entonces yo voy a poner 8 más 15 más 28 más 13. Ah, no, la profe no dijo eso. Ahora la profe lo que está preguntando es cuál es la probabilidad de, de que más bien diga que no y que sea de nivel socioeconómico medio. Entonces voy a marcar todos estos datos que son decir no y qué significa estar en medio de también. Entonces voy a sumar 15 más 16 más 13 más 14 y todo eso lo divido entre 94 y esa sería la forma de responder a esa pregunta. En este caso yo lo puedo ver así, haciendo, digamos, algo estratégico, este tic, ¿verdad? De marcar las dos condiciones o puedo hacerlo independiente. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer toda la probabilidad de tener cinturón de seguridad. Luego, hacer la probabilidad de estar en un nivel socioeconómico de cierto valor y le resto esto de aquí en medio. Entonces siempre va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. En ese caso, yo les puse aquí el ejercicio que la probabilidad entonces del primer evento es la probabilidad de usar el cinturón de seguridad. ¿Qué es la probabilidad de usar un cinturón de seguridad? Es 55 entre 94. De esa manera calculo 95 entre 54 que sería el círculo verde. Ahora, yo quiero, la otra condición es ser de nivel educativo alto. En este ejercicio, ser de nivel educativo alto es 42 de 94. Entonces pongo 42 de 94. Y ahora le tengo que restar esta intersección. ¿Cuál es la intersección en este caso? Ser de probabilidad, es decir, si utilizar el cinturón de seguridad y ser de nivel socioeconómico alto. En este caso, fue la que vimos anteriormente, que es esta y esta, se intersecan 28. Entonces yo resto 28 entre 94. Al hacer eso, 28 entre 94, sumo todas esas probabilidades y me da 0,69, que es justo lo que me daba la probabilidad al hacerlo todo directo. Entonces ustedes verán, bueno, ¿cuál es la mejor opción? Es esta, pero la lógica es esa. Ustedes marquen ahí el conjunto de datos, pueden sumarlo, pueden sacar las probabilidades independientes y restarle, digamos, la intersección. Y listo. Esa sería la forma de resolverlo. Y luego, y también vimos esto. Si ya tenemos información adicional, ya la división no va a ser entre el total,
sino que se va a basar en el total de esa información previa que tenemos. Existe, por ejemplo, si ya se sabe que el nivel socioeconómico es bajo, entonces ya tenemos información previa, quiere decir que nuestro denominador ya no va a ser 94, sino va a ser el total de esa característica que ya conocemos. Entonces, si yo les doy a ustedes información previa, ya yo sé que ustedes, digamos, ustedes ya saben que la persona que voy a seleccionar es de nivel socioeconómico bajo, ¿cuál es la probabilidad de que no use cinturón? Entonces, en este caso, no usar cinturón es 13 y ya yo lo condiciono no a 94, sino a que sea, ya yo sé que es de este nivel socioeconómico. Entonces, en ese caso sería ser 13 entre 21. Esa sería la última probabilidad. Entonces, esta parte de acá de probabilidades, vimos varios ejemplos, en realidad 2 cuadritos en clase. Entonces, si quieren repasarlo, esa sería la forma de verlo. Y eso sería, digamos, el ejercicio de esta clase. No sé si hay alguna duda. Igual los invito a que lo hagan ustedes, ¿verdad? Solitos, sin ver las respuestas. Y ya después les voy a subir esto ahorita, después de la clase, para que lo tengan ahí de acceso. ¿Hay alguna pregunta? Si no, entonces podemos ir a un receso pequeñito, digamos, y venir a la última parte. Quien no quiera estar en esa segunda parte, entonces se puede ir sin ningún problema.